Buenas, buenas, buenísimas, súper buenas para todos ustedes, los suscriptores de mi canal y para todo aquel que no se ha suscrito, por favor, pues lo invito a que se suscriban. Obviamente, esto no sé si hay que decirlo al final o en el medio o al principio, pero también bueno, si ustedes quieren y les interesa un poco los temas que se tratan aquí en el canal, pues que me den like y bueno, en fin, que se suscriban y demás. Entonces, hoy le quería hacer un comentario. Estaba perdido, llevo días perdido porque muchas cosas que tenía que resolver y todavía estoy metido en todas esas cosas. Pero bueno, tengo que de algún modo cumplir con mi gente aquí, ¿no? Entonces, les quería hablar como decía que ya estábamos cerrando el ciclo en el video anterior, pues les quería dar algunas cosas o conversar acerca de algunas cosas que me permitieron a mí llegar a este punto, a este punto a través del cual veo yo cómo se van o qué problemas hay detrás de estos temas de la física y la filosofía, etcétera. Entonces, en otras palabras, yo le llamo esto, miren ahí en la pizarra, como mis dos grandes jugadas que me permitieron desatascar la física, por lo menos en el tema de la interpretación, y obviamente la filosofía también. ¿Qué problema tenía la filosofía cuando yo llego a estos temas? Pues inmediatamente yo me doy cuenta que el núcleo, bueno, no vamos a decir inmediatamente, pero estudiando yo filosofía, me doy cuenta que el núcleo de todo aquí, en primer lugar, es la epistemología. La epistemología es como el tronco de la filosofía, pero entendida en un amplio sentido. Quien reduce la epistemología al positivismo, eso ni siquiera es epistemología. Cuando hablo de epistemología es ante todo epistemología de tipo trascendental. Es esa, ¿verdad? Que obviamente está muy relacionada con la propia fenomenología. Por eso yo hablo de una epistemología fenomenológica, ¿no? Es más bien la tendencia que yo traté de fertilizar, una especie de epistemología fenomenológica. Ahí, en la conjunción de ellas dos, está el tuétano de la filosofía. Y el concepto central, vamos a decir la categoría fundamental, el principio de todo esto, la clave de la filosofía es el tema de la realidad. Cuando yo llego a la filosofía, yo me voy dando cuenta, estudiando, como ustedes saben, sobre todo a Hegel, que el tema de la realidad es a donde va a parar todo. Esto es lo que Hegel llamaba la filosofía para Hegel. No son más que las diferentes, o vamos a decir la historia de la filosofía. Son, por cuanto a la filosofía, la condensación lógica de todo ese proceso, pero la historia de la filosofía son las diferentes definiciones del absoluto. Eso es, desde el punto de vista hegeliano, visto así, en dos palabras, esas diferentes definiciones del absoluto concatenadas de una manera lógica e histórica, pues eso es precisamente el concepto central de la filosofía que yo, y no solamente yo, los filósofos clásicos, recuerden que yo no hablo de mis contemporáneos, yo no, me perdonan, pero yo, hasta tanto yo no vea sistemas filosóficos ahí, no puedo hablar de ellos, ¿no? Yo hablo de los filósofos clásicos, ¿no? Básicamente. Y ante todo, cuando digo filosofía clásica, excluyo de manera brutal el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. De la primera salvo los sistemas de Husserl y Bergson, la primera mitad del XX. Pero yo creo que con Husserl y Bergson la filosofía prácticamente se sentó a descansar y a mirar el mundo para ver cuán equivocado el mundo iba y cuánta basofia se iba a decir, ¿no? A partir de ahí. Entonces, dicho esto, para mí este concepto del absoluto, yo lo renombro, no solamente lo hago yo creo que la idea básica, incluso hasta de Hegel, es que el absoluto es la realidad. O sea, las definiciones del absoluto son las diferentes definiciones de la realidad. Y este es un punto clave, porque este es el punto que lastra toda la física. El físico, señores, en mi opinión, no tiene acceso a la realidad. Y eso es una cuestión pero tan básica, tan importante, que cuando usted ve a Roger Penrose, premio Nobel de Física, hablando
de la física de la conciencia y todas esas cosas, u otros físicos hablando de la realidad, empezando por Einstein, que la preocupación básica de Einstein, y esto hay que reconocerle que fue un grande, ¿no? Porque se dio cuenta, pero era una preocupación fundamental el tema de la realidad física en Einstein. De hecho, como ustedes saben, su desaveniencia con la mecánica cuántica viene a través del tema de la realidad, que él considera que eso no es una descripción completa de la realidad física. Y entonces define qué es una realidad física. Fíjense lo cerca que estaba Einstein del asunto. Lo que pasa es que, como yo les digo, el físico no tiene acceso a la realidad. Tiene acceso a una realidad que es una especie de construcción conceptual, ¿verdad? Con símbolos, etcétera, etcétera, que tiene un peculiar carácter del cual nosotros podemos decir que es una sola dimensión de la realidad. Entonces, por ahí no podemos sacar conclusiones de tipo fundamental, como quieren los grandes físicos de hoy, sobre todo estos que tienen visibilidad en el mismo YouTube, con sus canales, etcétera, pues es prácticamente imposible, ¿no? Es prácticamente imposible eso. Porque el tema de la realidad no es el tema de lo físico. Y si el físico entiende que cuando él habla de realidad, como Einstein decía, habla de la realidad física, pues esa realidad física tiene una peculiaridad, una naturaleza específica. Y tiene que darse cuenta lo limitada que es. Cuando el físico empieza a identificar la realidad física con la realidad toda, que es el tema de la filosofía, ¿verdad? Toda, la realidad toda, porque esta definición del absoluto es absoluto, justamente porque todo lo abarca, ¿no? Pero cuando se empieza a llevar a cabo esta identificación, ya caemos en los errores y nos llenamos de paradojas. Entonces, este tema de la realidad es muy importante, fue muy importante para mí, ante todo, como les decía, para entender todo, entenderlo no, porque quien lo entendió fue Hegel, yo lo seguí sencillamente. Pero para desentrañar ya desde la perspectiva más contemporánea todo este rollo de los propios sistemas filosóficos y también, por supuesto, el tema de la física, ¿no? De cómo interpretar la física, la realidad física y de qué se está hablando cuando se habla de realidad en física, etcétera, etcétera. También la conciencia es un problema. Creo que vamos a tener que dedicar un vídeo al tema de la conciencia. Cuando los físicos hablan de la conciencia, yo no sé de qué están hablando, pero no es de lo que los filósofos hablan cuando hablan de conciencia. Entonces, todos estos temas son bien interesantes, pero las líneas que yo seguí fueron mis dos grandes jugadas. Vamos a llevarlo hacia atrás para que vean. En primer lugar fue las célebres paradojas de Zenón de Lea, las paradojas del movimiento de Zenón de Lea. Y la segunda gran jugada que yo hice fue la interpretación de la mecánica cuántica, o sea, relacionada con la interpretación de la mecánica cuántica, pero ya desde el punto de vista de poner el acento en reinterpretar la cinemática clásica. Yo dije, aquí está el punto. En primer lugar, esto es un problema cinemático bien fundamental, bien básico lo que hay aquí, y está mal concebido, mal planteado. Por lo tanto, estas dos grandes jugadas son para mí, me parece que visto en mi sistema de filosofía, mi manera de concebir todo esto, estas son las dos líneas que le dan cuerpo, que le dan coherencia desde un punto de vista. Ustedes verán cuando pasemos a otros temas que ya no tienen que ver con la física o con la interpretación de la física, pues ustedes verán que nos abrimos a un campo mucho más amplio, ¿no? y a un terreno inexplorado todavía, en el sentido que por lo menos inexplorado como yo lo enfoco, y en el sentido que obviamente trasciende los temas de la física, no tienen que ver con eso, pero son complementarios porque estamos hablando de realidad, ¿ok? Y esto es bien complejo porque, señores, toda la realidad a usted le llega a través de eso que Penrose llamó conciencia, no como él la ve. Pero lo cierto es que la filosofía tuvo un momento que fue muy importante, que es justamente el momento trascendental, del idealismo trascendental ese, donde quedó bien claro que usted no se puede abstraer del sujeto en el acto del conocimiento, porque es el sujeto el que está percibiendo la realidad. Por lo tanto, usted es una ilusión que usted pretenda describir la realidad per se. Entonces, esta realidad per se se le convierte a usted en una idealización, señores. Por lo tanto, cuando la física habla de toda esa realidad, ellos son los primeros que tienen que entender que estamos hablando de idealizaciones,
que nunca usted ni va a tocar, ni va a oler, ni va a percibir, ni va a ver absolutamente nada de lo que le están hablando ahí. Y esa realidad, por lo tanto, me dirá, no, pero eso no quita que no sea real. Hombre, claro, si toda mi filosofía está en función de tratar de rescatar para esa dimensión la dignidad de realidad, de que es real, porque es muy difícil decirle a usted que un número es real. Es muy difícil que usted acepte que una ecuación matemática sea real y ese tipo de cosas, ¿me entiende? Entonces, yo abro el tema de la realidad hacia el campo de la virtualidad para poder rescatar todo lo que puede ser sencillamente conocimiento estructurado. O sea, toda la ciencia, en otras palabras. La ciencia habla en términos simbólicos, señores. Y usted los símbolos no los puede tocar. No lo puede oler. No es lo mismo eso que yo tenga esto en la mano y diga, bueno, porque son realidades completamente distintas. Mira lo que tengo aquí. ¿Verdad? Lo huelo, lo toco, me lo tiro por la cabeza y me da un chichón. Pero yo no puedo hacer eso con una fórmula. Yo no puedo hacer eso con la materia oscura. Yo no puedo hacer eso con la curvatura del espacio-tiempo. Eso usted lo toma, lo deja, en su vida no tiene nada, absolutamente nada que ver. Y las razones por las cuales usted puede decir para su tranquilidad de que ha logrado un logro científico basándose en esas teorías, mire, usted puede tener un invento incluso práctico. Y las razones no tienen que ser necesariamente esas. Si usted la cuenta le da, eso no quiere decir necesariamente que es porque la velocidad de la luz es constante y no depende de los sistemas de referencia. Y que es independiente de la velocidad de la fuente. A usted la cuenta le da, pero esa no es la razón. Esa razón puede ser refutada mañana, ¿verdad? Porque fíjense una cosa, que se los expliqué en mis primeros vídeos. Señores, no es lo mismo decir que la velocidad de la luz es constante, eso es una cosa, a decir que la velocidad de la luz no depende del movimiento del sistema de referencia en que ella se desplaza. No son cosas iguales, pero nosotros lo hemos identificado de una manera acrítica, sin siquiera pensar en eso, ¿verdad? Porque no es la misma cosa. O sea, el hecho de que la luz sea constante, de ahí no se sigue que la velocidad de la fuente no influye sobre la velocidad de la propagación de la luz, del haz luminoso. Son dos cosas diferentes. La primera es una constatación empírica. Usted dice, bueno, y empírica entre comillas, porque déjenme decirle que la empiria de verdad no justifica eso. Lo que justifica eso son las fórmulas. No es empiria, es la teoría la que te dice que la velocidad de la luz es constante. Es la teoría, no la experiencia. Entonces usted puede, pero vamos a darles ese voto de confianza. Usted puede establecer que la velocidad de la luz es constante de manera práctica. Pero lo que usted no puede fundamentar de ninguna forma ni probar es que la velocidad de la fuente no influya sobre la velocidad de propagación de la señal luminosa, porque son dos cosas que están en planos diferentes. Porque lo que usted está dando con ese segundo paso es una explicación, es una interpretación de lo primero. O sea, lo que yo veo, el hecho es que la velocidad de la luz es constante. Y entonces yo digo, en un segundo momento yo interpreto, ¿verdad? Es una interpretación que entonces, por consiguiente, de aquí se infiere, ya estamos especulando, ¿verdad? El movimiento de la fuente lumínica no influye sobre la velocidad de su propagación. ¿Cómo yo destruyo todo esto, ya que estamos hablando de experimentos mentales? Sencillamente digo, bueno, ¿y quién quita que el sistema en el cual esa fuente, o el sistema de referencia en el cual se propaga la velocidad, digamos donde usted monta una linterna, la acopla en un avión, ¿verdad? Lo que sea, como se demuestran de manera bastante popular, ¿no? ¿Y quién quita que la fuente siempre esté en reposo con respecto a la propagación de la señal luminosa? Si la fuente siempre está en reposo con respecto a la propagación de la señal luminosa, esa cuenta te tiene que dar 300.000 más cero, para hablarlo de una forma bien simple. O sea, tiene que ser constante, producto del reposo de la fuente con relación a la propagación de la señal luminosa. Esa fuente puede estar moviéndose con relación, según la propia relatividad. Yo estoy usando los recursos ahí, con relación a otro sistema de referencia, pero con relación a la luz, siempre está en reposo. Ahora, ustedes me dirán, niño, pero está bien, es verdad. Si la fuente estuviera siempre en reposo, la velocidad de la luz siempre fuera constante, ¿no?
Pero el problema es que ustedes pueden decir, pero que no, que la fuente se mueve como quiera que sea, que sí, que se mande. Pero yo les pregunto, a Galileo no le dijo usted, el que inventó en principio justamente la relatividad, no le dijo usted que en ningún experimento mecánico que nosotros realicemos dentro de un sistema, nosotros vamos a poder detectar que ese sistema esté en movimiento. Porque todo transcurre como si estuviera en reposo. Bueno, solamente hay que decirle, no, no es como si está en reposo el sistema. Y por eso aquí, miren, en esta habitación todo pasa como si estuviera en reposo. No, todo pasa porque está en reposo con respecto a mí mismo que estoy midiendo esto. Todo aquí está en reposo. Entonces, aquí yo no puedo sumar nada. Si yo salgo, entonces yo hago una operación matemática, ¿verdad? Yo aplico una formulita y la formulita es la que me dice a mí que el sistema debe estar moviéndose. Pero yo en un primer acto constato la velocidad del sistema y después la superpongo. Se la sumo a la velocidad de la luz. Y justamente esto es ilegal. Yo no puedo superponer velocidades. Ahí hay un principio de prohibición de la superposición que tiene que ser respetado. Por eso le digo, eso es en las cuentas, en los cálculos. Pero si vamos a la práctica, eso no es práctica, no es la dimensión práctica. Eso es la parte mental, teórica, etcétera, de la fórmula. Si usted va a la práctica, ¿a usted qué le va a suceder? Usted la forma que usted tiene de verificar eso es sencillamente, piensen en un policía que se busca una pistola para medir la velocidad de los carros y ponerle un ticket. Si él mide la velocidad de una guagua, ponga usted que le da 80 con ese aparato. Ahora, si usted va corriendo por encima del techo del ómnibus y el policía le mide la velocidad a usted, que se supone que usted con respecto al techo de la guagua se desplaza a 5 kilómetros por hora, o a 10 o a 20, lo que sea. Lo que está pasando allí es que ese aparato, ese detector, está interactuando con una velocidad única, que es la suya del corredor. Y entonces, después usted, en el mundo de las fórmulas, en el mundo virtual de los conocimientos, usted dice, bueno, como la guagua se estaba moviendo, yo tengo que sumar la velocidad de la guagua a la velocidad del corredor que va por el techo de la guagua. Pero el aparato no hizo eso. El aparato constató una velocidad única para el corredor, ¿verdad? Que obviamente va a ser mayor que la velocidad de la guagua, 85, lo que sea, 90, lo que sea, si va a 10 kilómetros. Y lo mismo pasa, entiendan, véanlo mejor así. Digamos, disparamos un proyectil desde el techo del ómnibus, ¿verdad? El ómnibus va a 80 kilómetros, entonces tenemos que sumar velocidad. Obviamente, nosotros sabemos cuál es la velocidad del proyectil con relación a un sistema rígido en tierra, ¿verdad? Sabemos eso, sabemos cuál es la velocidad del proyectil. Y esa velocidad se la vamos a añadir a la velocidad de la guagua. Así funciona la regla clásica de la suma de las velocidades. Pero es una operación matemática. Ese proyectil pasó con una velocidad única. Cuando yo lo mido con el aparato de policía, digo, pues el proyectil pasó por aquí a más de 80 kilómetros. Obviamente, pues fue disparado desde el techo de una guagua. Él pasó por aquí. ¿Qué velocidad tenía? No me saque cuenta. No vayas para atrás ahora retroactivamente a decirme que tenía la velocidad con respecto a un sistema rígido sumada a la velocidad de la guagua. No, ese proyectil pasó por aquí digamos que a 1080 kilómetros por hora, porque, ¿entiendes? Entonces tú dices, no, porque es que en el sistema rígido tiene 1000. Bueno, está bien, eso no te lo puedo negar, pero la velocidad del proyectil es la velocidad del proyectil con independencia del sistema de referencia. Esa velocidad es constante, ¿entiendes? Porque el sistema de referencia para él sencillamente está en reposo. Él es el que adquiere toda esa velocidad. Pero con respecto a él, el techo, a la pistola que lo dispara, esa guagua está en reposo. ¿Entiendes? Entonces, una cosa es la práctica, otra cosa es la teoría. Y una cosa es el mundo de los conocimientos y la fórmula, y otra cosa es una realidad que usted puede constatar o leer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tema de la realidad necesita de una reinterpretación en términos alto-virtuales, que fue lo que hice yo, que no conozco que nadie más haya hecho eso. ¿De dónde saqué los términos eso? Les puedo garantizar que los saqué de Edmund Husserl y de Henri Bergson. Esos dos filósofos de la primera mitad del siglo XX fueron los que, cuando tú dices, oye, después de Hegel se acabó la filosofía, no, esos dos tipos tienen unos sistemas filosóficos maravillosos. Sin ellos no es concebible la propia historia, el desenvolvimiento posterior de la filosofía. Y da la casualidad que fueron los dos únicos, por eso es que yo los salvo a ellos y los conservo en todo mi sistema
de conocimiento filosófico. Ahí están esas dos figuras descollantes. ¿Por qué? Qué casualidad que fueron los dos únicos que hablaron de los sistemas actuales o de los conceptos actuales y virtuales. Con esas palabras. No tipo acto y potencia, no, material idea, no, con esas palabras. Actuales y virtuales. Fueron Henri Bergson los que dieron los primeros pasos, los que pusieron en juego estos conceptos, que yo los rescato de ellos y lo llevo más adelante, ¿no? Como les he estado explicando ahí. Por lo tanto, la primera jugada fue relacionada con las paradojas de Zenón de Elea. Y esa jugada tiene de base el tema del sentido común. Porque es que yo estoy hablando de mis dos grandes jugadas. Yo digo, bueno, ¿qué pasa con Zenón de Elea? Miren, es muy sencillo. Obviamente, partiendo del punto de vista de que todo lo que Zenón está transmitiendo tiene un grado de virtualidad, porque son trayectorias dinámicas lo que él está poniendo en la base de sus paradojas. Si él te habla de Aquiles y la tortuga, estamos hablando de un espacio recorrido, ¿verdad? En un tiempo determinado, estamos hablando de trayectorias dinámicas. Eso se inscribe en el plano del conocimiento, no de la realidad actual. Si estamos hablando de la dicotomía, es exactamente igual, eso es el plano matemático, ¿verdad? Eso es conocimiento, la realidad de conocimiento, como yo le llamo. Si estamos hablando de la flecha en vuelo, es exactamente igual a una trayectoria dinámica, pura física, recorrida en el espacio, ¿verdad? Un trayecto, una trayectoria dinámica como una serie de puntos en el espacio, de lugares, etc. Entonces, la que es un poco diferente es dicotomía. Yo le dediqué un vídeo completo a dicotomía para mostrarle a ustedes de dónde salen los efectos, la idea del retardo del tiempo y el... ¿Cómo decirle el otro? Y el acortamiento de las longitudes. Está en la aporía de Zenón del estadio. Está un poco distinta, pero igual, ¿por qué se dan esas cosas? Porque son realidades de conocimiento. En los sistemas actuales nada de eso pasa, como no pasan los efectos relativistas de Einstein. No tienen que ser, pasan allí desde aquí. Es un tipo de juego que se necesitan más de un sistema de referencia para poder inventar y orquestar toda esta física ilusoria, vamos a decir, de los experimentos mentales que Einstein estaba como que obseso con todas estas cosas, estaba poseso de todas esas cosas, de esta dimensión de la realidad virtual en temas que él lo expresaba con los experimentos mentales. Todo eso es pura virtualidad, ¿verdad? Entonces, en el caso concreto de Zenón, ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, yo dije, estas paradojas, por eso es una jugada. Yo lo he explicado ya, dije, las paradojas tienen que estar correctas, porque no tiene ningún sentido, después de 25 siglos, tirándole con todo lo que se tiene, el conocimiento humano y que no pueda con las paradojas estas, ¿no? No, eso no es así, eso tiene que tener una solución. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es el camino más corto? Ahí se aplica la navaja de Ockham, se aplica todos los recursos que hay, ¿no? Y entonces, ¿el camino más corto cuál es? Bueno, pues el camino más corto, el más económico, es suponer que las paradojas están bien, entonces vamos a tratar de explicarlas. Eso fue lo que hice yo, porque esa es la única manera de entenderla. De lo contrario, el que está en la posición de refutarla nunca las entiende, porque está luchando contra una cosa que no tiene solución, él mismo no la entiende. Entonces, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces... pues ese fue el camino que yo tomé y me ahorró tanto, pero tanto, fue una jugada maestra, me ahorró 25 siglos eso ahí. Entonces, ¿qué utilicé? Sentido común, señor, y yo dije, pero ¿cómo yo voy a ponerme aquí en la fila, en la última? Así, ¿quién es el último en esta fila para resolver las paradojas de Zenón? Una fila de 25 siglos, prácticamente, o 20 siglos, 20 y pico, porque desde el 25 podemos decir, porque desde el mismo momento que Zenón las enunció, ya trataron de refutarla. Todo el mundo coinciden hasta hoy porque es tan evidente de que el movimiento existe que todo el mundo quiere refutar las paradojas. Pero obviamente había algo ahí que andaba mal. ¿Y qué es lo que era? El concepto de trayectoria dinámica, una realidad de conocimiento, que cuando la confundimos, su naturaleza, la naturaleza de esa realidad es cuando se nos forman las paradojas. Entonces, solamente se necesitaba sentido común para darse cuenta de esto. Y dije, yo no voy a meterme en esa fila a tratar de refutar a Zenón. Mi camino es más corto. Yo voy a decir que Zenón está bien, aunque el precio que yo tenga que pagar es como desandar o desarmar toda la física por ahí para allá, hasta el final.
porque eso me va a hacer más fácil a mí reinterpretar todo eso en otros términos que refutar a Zenón, ¿no? Entonces, naturalmente, eso era posible porque la realidad no se puede reducir a su dimensión virtual. Es decir, las paradojas de Zenón, toda esa realidad de conocimiento, no es la realidad, es parte de la realidad, es una dimensión de la realidad. Siempre el tema de la realidad es el que está en la base de todo eso. Con la mecánica cuántica pasó lo mismo. Otra jugada que para mí me parece muy fructífera fue en el tema de la interpretación de la mecánica cuántica, fue tomar el paso opuesto al que había tomado todo el mundo. Yo dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer yo? Reinterpretar la cinemática clásica, porque la que está mal es aquella, no la mecánica cuántica. No tiene ningún sentido echarle fuego, echarle leña al fuego de la ¿cómo se le dice eso en español? De la rareza de la mecánica cuántica, ¿verdad? No tiene ningún sentido porque de lo que se trata es de entenderla, y la única manera de entender esto es sencillamente volver a los inicios y ver dónde está el error que cometimos que nos hizo llegar a no poder ver qué es lo que nos está diciendo la mecánica cuántica, porque ese es el problema, no es otro. Entonces ahí también apela el sentido común, tiene todo el sentido común del mundo, que tú digas, bueno, es que esto es más fácil leer la física clásica en términos probabilistas e indeterministas a querer, o sea, a entender la mecánica cuántica en términos deterministas y de exactitud. Es más fácil lo otro, ¿entiendes? Lo otro es mucho más fácil porque eso está más claro que el agua, que las propias paradojas, no, las propias trayectorias dinámicas. Ese determinismo con el que soñó la física clásica no es más que una serie de estados de reposo. Ahí no hay movimiento ninguno. Y con la mecánica cuántica nosotros salimos al movimiento in actu, al movimiento actual, a las interacciones que tienen un grado de actualidad. No vamos a decir que son reales para no reducir la realidad nada más que a la parte actual, ¿verdad? Aquellas otras también lo son. Pero estas tienen un grado de realidad más vívido por cuanto se tratan de interacciones y no de representaciones, como pasa en la física clásica, ¿verdad? Entonces, el tema de la realidad sigue siendo la clave de todo, ¿me entiendes? Por lo tanto, las paradojas de Zenón y la cinemática clásica, toda ella, todo ese cuerpo de conocimiento, caen dentro del ámbito de la virtualidad, de la dimensión virtual, de realidades de conocimiento, ¿verdad? Y entonces la mecánica cuántica, hasta cierto punto, parte de ella, ¿verdad? Porque es necesario, ha quedado todo un área que es el área de las interacciones actuales, el área de la realidad actual, que nosotros nunca tuvimos que ver con ella en la física anterior. Incluso cuando hacemos experimentos, muchas veces esos experimentos son virtualidad pura, como los del entrelazamiento cuántico, ¿entiendes? Entonces, este tema del movimiento representado al movimiento in actu, vamos a decirlo así, hablando en términos cinemáticos, el hecho de salir del movimiento como traslación, que es el modelo clásico de lo que es el fenómeno del movimiento, y llegar al punto de concebir el movimiento como interacción. Esto es lo que ha pasado con la mecánica cuántica, y por lo tanto, cuando aquel policía de mi ejemplo medía la velocidad del proyectil y yo le decía que esa es una velocidad única, que es la velocidad del proyectil, lo que estaba sucediendo es que en la dimensión del conocimiento estructurado, entiéndase, donde vivimos el mundo de las fórmulas, etcétera, etcétera, colapsa la superposición. Y entonces ese colapso a lo que lleva es sencillamente que eso se reduce, esa superposición de velocidades, a la velocidad observada, en este caso la del proyectil. Y no vamos a decir observada, sino a la velocidad con la cual estamos interactuando en ese proceso de medición. No es el observador de la relatividad, que eso también es virtual, sino de interacciones actuales, ¿verdad? Yo estoy interactuando con ella, midiendo la velocidad, qué sé yo, y por lo tanto, en el plano, en la dimensión de los conocimientos y la fórmula, etcétera, allí colapsa la serie, porque obviamente la serie es virtual, porque es artificial, ¿entiendes? La serie de velocidades.
¿Entienden? Y eso es lo que le pasa a la función de onda en mecánica cuántica. No es muy distinto a lo que sucede. La función de onda colapsa porque es una reducción de la superposición de estado al estado propio del operador de la magnitud observada con la que tú estás interactuando. Rectifico otra vez. No observada, con la magnitud medida con la que se interactúa de manera actual con ella. Entonces, aquí se los dejo. Por ahora, me parece que por ahí fue donde yo me fui y lo que yo le puedo garantizar a ustedes es que mi interpretación tanto de los sistemas filosóficos, que es otro punto que lo veremos más adelante, cuando yo en lugar de empiezo a hablar de física, empiezo a hablar de la historia de la filosofía y de los diferentes sistemas filosóficos. Y tanto en un caso como en el otro, para mí fue clave el tema de buscarme una nueva definición del absoluto, porque eso es lo que hace que la filosofía avance, ¿verdad? Y esa nueva definición del absoluto fue entender la realidad como una correlación alto-virtual. Esto, a mi modo de ver, va más allá incluso de la manera, y esto es un atrevimiento lo que voy a decir aquí, creo que no lo he dicho nunca, pero va más allá de la manera en que Hegel vio ese absoluto. ¿Por qué? Porque cuando Hegel dijo que todo lo real es racional y todo lo racional es real, Hegel ahí, en mi opinión, erró. ¿Erró por qué? Porque si bien todo lo racional es real, no todo lo real es racional. Existe todavía una inmensa dimensión de la realidad que no es racional. Y o sea, dicho en otras palabras, lo irracional, lo no racional, también es real. Entonces por aquí, hoy los voy dejando porque ya se me ha hecho de noche, se me fue la claridad el poquito que tenía y quería preparar otros vídeos que ya tuvieran que ver un poco con la política. Yo sé que a muchos de ustedes no les interesa, pero los que me siguen con el tema de la física, pero sí quería hablar algo pudiera ser relacionado, sí, con el tema. Quería hablar un poco de lo que pasó en Brasil y cómo se dividen las fuerzas políticas. ¿Quién es el que apoya a... Si usted apoya a ¿cómo se llama este? No Bolsonaro, sino el otro. Se me olvidó el nombre ahora, el otro. Lula. Si usted apoya a Lula, usted está apoyando, digamos, en caso de los cubanos que me están viendo, usted está apoyando a la misma gente que apoya el castrismo, a un amigo de los castristas. Y si usted no está entonces a favor o no simpatiza con Bolsonaro porque es el trumpismo brasileño, porque es una especie de réplica de Trump, de Donald Trump, entonces usted apoya a Lula da Silva en contra de él. No quiere decir que me diga no, yo no apoyo a nadie, no, usted sí apoya, porque si usted le está echando la bronca a Bolsonaro, usted está ayudando, ¿verdad? Está ayudando de algún modo a Lula. Entonces, ese es el punto, ¿no? ¿Cómo ver esto? Porque el supuesto, la izquierda antitrumpista, ¿no? Sería entonces, compartiría el mismo espacio, ¿verdad? Y comerían del mismo plato que los castristas cubanos. Entonces, ¿cómo entender todo este rollo, verdad? Sin embargo, la derecha trumpista estaría a favor de Bolsonaro. Y obviamente, Bolsonaro y la derecha trumpista son radicalmente opuestos al castrismo de Cuba. Entonces, pensaba hablar de eso y pensaba hablar también de otro tema que quería desarrollar, que ahora mismo hablando de este se me fue. Pero bueno, ahí los dejo, señores. Nos vemos en un próximo vídeo y si pueden y quieren, pues me dan un like, aunque sea. Los quiero y nos vemos pronto.